y esos 10 segundos tienes que saber cómo usarlo. Sí, Entonces ahí está el entrenamiento también. hay un protocolo que se llama Drop, Cover and Hold, que es muy conocido en todo el mundo, que es drop, tírate o agáchate, cover, cúbrete y hold, agárrate fuerte, ¿no? Estos son con 3 segundos, ya puedes salvar una vida, ¿no? Hola Sapiens, sean bienvenidos nuevamente a su podcast semanal favorito, Sapiens versus Tech. Y hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado de lujo. Y cuéntame, Juan Antonio, ¿de qué vamos a estar hablando esta semana? Bueno, el programa de hoy va a ser súper interesante porque en el marco de una actividad sísmica que ya pareciera que fuera global, porque lo que pasó en Venezuela, en México recientemente hubo un sismo, también tenemos actividad sísmica fuerte acá en Perú, y se dice desde muchos estudios que la diferencia entre poder salvarse y tener solo un susto o pasar por una calamidad posiblemente estriba en algunos milésimas de segundo. Y de eso se trata el programa de hoy. Imagina que tú, antes de tuviste una fatalidad o perdiste algún familiar en un sismo y alguien te dice, mira, te regalo 10 segundos antes de esa fatalidad. ¿Qué decisión tomarías? ¿Cómo apreciarías esos 10 segundos? Y justamente es eso. Para eso tenemos lo que se llama las alertas tempranas, decimos, y tenemos al especialista, digamos, uno de los mayores especialistas en el área acá en Perú, creador del algoritmo que se utiliza en el sistema de alertas tempranas acá en Perú, que es el doctor Pablo Lara. Bienvenido, Pablo. Gracias, Bienvenido. gracias por la bienvenida. Y bueno, Pablo ha Gracias a ti, estado. Pablo, por acompañarnos hoy. Adelante, Juan Antonio. Sí, bueno, que Pablo ha estado investigando esto desde hace muchísimos años, pero nos llamó mucho la atención, Pablo, que tus orígenes más fueron como electrónicos. Quisiera que nos contara un poco de ti y cómo fue esa transición de electrónica a sismología, básicamente, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, ¿no? En la UNI. Gané una beca para irme a Brasil, el motivo por el cual conozco a mi esposa también. Entonces, me fui a Brasil a hacer una maestría en ciencias de la computación, donde conozco la inteligencia artificial. Y luego me fui a Francia a estudiar mi doctorado en sismología. Pero muy antes de eso, ya estando en la universidad, me acuerdo muy bien claro el trayecto de mi casa para ir a la universidad en Perú, que era desde La Molina, Teatro La Molina, hacia la universidad, que pasabas por la avenida Evitamiento, me acuerdo, así se llama. Ok, larguísimo. Entonces, exacto. Entonces, cuando uno ve por la derecha, ves unas casitas en los cerros y siempre pensaba en lo mismo. Si hay un sismo, ¿qué le puede pasar a estas personas que son las más vulnerables, ¿no? Y ahí comencé un poco a indagar dónde es el centro especialista en el Perú, que es el Instituto Geofísico del Perú. Y ahí postulé para ingresar al Perú y al IGP, perdón. Y ahí me enamoré de la señal sísmica, que es muy complicada, pero es muy bonita a la vez, ¿no? Uy, sí, qué bonita historia. ¿Pero sufriste algún sismo en tu juventud o algo así que no El de recuerdo? Pisco, Ah, el, el de 2007. ah, Ese de magnitud 8, yo parecía que estabas en un barco, ¿no? Que se movía. Wow. Sí, yo estaba en Chimbote, en Lima, no me acuerdo muy bien, pero no estaba en Pisco. Pisco lo que pasó fue catastrófico. Entonces, Lima está muy cerca a sí. Pisco y se sintió muy fuerte ahí también. Entonces, ya con la vida propia de un peruano ya sabe cómo son los sismos, cuándo va a ser fuerte, cuándo no va a ser fuerte. Algunos, como yo, al inicio, cuando era un niño o adolescente, tenía mucho miedo Claro. y salía, no me acordaba de nadie, ¿no? Ahora ya soy un poco no, mucho más calmo ante eso, porque uno ya conoce la onda sísmica. Entonces, y eso es lo que me gustaría transmitir también al que escucha, ¿no? Ujú. Que conozca la onda sísmica y que sepa cuáles son las características, ¿no? Para que ellos también entiendan que en el movimiento, qué está sucediendo, ¿no? En tiempo real, ¿no? Así es, así es. Excelente, excelente. Y bueno, sabemos que tienes amplio conocimiento sobre todo esto, cómo funciona la onda. Por lo menos estaba viendo por aquí tus publicaciones y tienes una gran cantidad de publicaciones dentro del mundo pues de la sismología. Bueno, se nos hace súper interesante cómo fue que empezaste, digamos, en este mundo de la investigación, porque quizás te llamó la atención este tema de los terremotos, pero una cosa que te llama la atención de cómo podría funcionar esto y otra cosa es, bueno, me voy a dedicar ahora a la investigación científica para ayudar a la gente, para que, bueno, que no tenga que pasar por este tipo de cosas. ¿Qué te llevó y cómo fueron tus primeros pasos dentro del mundo de la investigación científica en sismología? Muy buena pregunta. Como compartimos al inicio, yo también soy ingeniero electrónico
Entonces yo ingresé al IGP siendo ingeniero electrónico. No sabía lo que es investigación. Mi trabajo era ingeniería, ¿no? Lo cual es tiene que ir muy a la mano del científico, ¿no? Ambos tienen que ir bien compenetrados, ¿no? Es como decir un ingeniero electrónico y un ingeniero de computación. Uno es software, otro es hardware, pero en conjunto hacen la aplicación, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en el IGP trabajé con Adolfo Inza, era mi jefe en ese momento, y aún que lo considero mi tutor, él en Perú, que aún hoy en día converso mucho con él. Él es vulcanólogo. Entonces, él fue el que poco por poco, y también mi curiosidad de qué es esto, qué es el otro, saber qué es la onda P, la onda S, saber si hay otro tipo de ondas, cómo llega un sismo, qué pasa en el volcán antes de erupcionar. Todas esas preguntas, yo de mañoso les hacía a Adolfo, ¿no? Entonces Adolfo también poco a poco me iba dando herramientas. Ya, esta es la onda sísmica, ok, ¿por qué sucede esto? Y él me explicaba. Entonces, poco por poco comenzó a picarme ese bichito, ¿no? De la curiosidad, ¿no? Que muchas veces en nosotros en la investigación, es mucho más complicado generar preguntas que generar las respuestas, ¿no? Sí. Entonces, yo dándome los datos del volcán Ubinas, me acuerdo muy bien, Ubinas, el volcán en Arequipa, en Perú es en la costa de Lima, Ica, Arequipa, ¿no? Después de Ica sigue Arequipa. En Arequipa y Moquegua, entre esa intersección hay una cierta cantidad de volcanes activos en Perú. Entonces yo trabajé muchos años de ingeniero electrónico antes de dedicarme a la investigación en Perú. Y ahí cuando me dan los datos sísmicos del volcán, ver la cantidad enorme de eventos sísmicos, pueden haber miles en un día. En un solo día pueden haber miles de eventos sísmicos en un volcán, ¿no? Y la cantidad de trabajo que tienen que hacer los geofísicos para decir, este evento pertenece a la clase, digamos, volcanotectónico. Este evento pertenece a la clase long period. Este evento pertenece a la clase híbrido. Entonces, hay diferentes tipos de señales en un volcán. Ahora, imagínate tú siendo el ingeniero a cargo o el investigador a cargo de tener que clasificar mil diferentes sismogramas en un día, ¿no? Entonces es muy, muy complejo. Entonces, cuando yo estoy en Brasil en mi maestría, ahí fue donde ya investigué netamente, ¿no? Apliqué inteligencia artificial para automáticamente detectar qué tipo de señales cada uno, ¿no? Y hoy en día se usa ese algoritmo para hacerlo en tiempo real, sin necesidad de un geofísico. Claro. Okay. Ese no será el algoritmo que desarrollaste, que se llama el E3WS. El E3WS no es de volcanes, ese es algoritmo de sistema de alertas. Okay, pensé que ese era el mismo. No, este es otro sistema. No, es un algoritmo, es el primero en sí, y el único, si no me engaño hoy en día, que está completamente basado en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tanto el detector, el discriminador entre un ruido y un sismo, es basado en IA. O sea, llega el sismo, te dice, no, este es un sismo, este es un ruido. Si es un sismo, hay otro bloque, que también es otro modelo, que es el picado, ¿no? Que detecta el inicio del sismo, que nosotros los sismólogos ya sabemos que es la onda P, ¿no? La onda principal. Detecta el inicio del sismo y espera 3 segundos, o sea, tienes una porción de 3 segundos de la onda P para estimar la localización, es decir, la distancia epicentral, la profundidad, el ángulo, que es el vaga-azimut, de donde llega, y también la magnitud. O sea, tienes con la magnitud y localización, ya tienes la caracterización de la fuente, ¿no? Ese es el E3WS. Exacto. Sí, o sea, básicamente acá lo que tú nos estás queriendo decir es que la inteligencia artificial lo que jugó fue el rol de poder, digamos, analizar todo este volumen de datos de manera más rápida, ¿no? Poder clasificar este volumen de datos. De acuerdo, tanto rapidez y eficacia también, ¿no? Uno no puede estar jugando a los dados con sismos, ¿no? Exactamente. Es verdad. Y te iba a preguntar, y con todo el avance que ha tenido la inteligencia artificial en todos estos últimos tiempos, ¿alguna modificación de eso le ha salpicado un poco a este tema del E3WS o no tanto? ¿Cómo salpicado? O sea, que hayas tenido que hacer alguna modificación o que haya alguna actualización. Sí. No aún, pero sí pretendo hacer una versión 2, porque mi algoritmo está basado en Machine Learning tradicional. Es decir, el humano es el que le da los atributos a la máquina. Exacto. Es decir, ponte a imaginar, si imaginemos que somos ciegos, ¿no? Y queremos con un vaso, llenar agua de un bidón. Entonces, ¿cuáles crees tú que pueden ser los atributos esenciales para llenar tu vaso de agua sabiendo que eres ciego, ¿no? Entonces, tú llenas el bidón y ves que el vaso comienza a pesar más, ¿no? Pesa. Entonces, ya a un determinado peso dices, no, acá pasa algo y no voy a derramar el agua, ¿no? Otro es el sonido, ¿no? Comienza a ser el sonido más agudo y entonces dices, no, puedo derramar el vaso también, ¿no?
Y hay distintos tipos de características, ¿no? Análogamente, lo mismo que te he dicho yo, que yo he sido el que digo qué atributos tiene en caso de mi vaso, esto también lo hago a la máquina. En la máquina le digo, este sismo tiene una cantidad de energía un poco más alta de lo normal. Ah, entonces puede ser un sismo grande. Este sismo tiene una frecuencia un poco más baja, un poco más alta, entonces puede ser caracterización de diferentes tipos de fuentes. Este sismo puede tener, en términos ya un poco más estadísticos, que le decimos curtosis, esquinos, que son el esquino, que es la asimetría en la densidad, ¿no? ¿No? Entonces puede estar más a la izquierda, más a la derecha, entonces ya le decimos, no, esto puede pasar con otro tipo de sismo. E3W está basado en atributos que yo le he dado, ¿no? Que son 154 atributos estadísticos. Pero ahora, sí, ese fue en mi maestría. Y aún así es muy, muy provechoso porque no he tenido una falla de un sismo de magnitud mayor a 6 hasta ahora, ¿no? Todos los sismos de magnitudes mayor a 6, que los consideramos los sismos fuertes, los sismos que pueden ocasionar daños en el Perú, todos han sido catalogados como sismos de magnitud mayor a 6. Hoy en día tenemos un 100% de eficacia en ese lado, ¿no? Pero hoy en día hay sistemas, o no sistemas, sino métodos de inteligencia artificial mucho más sofisticados, ¿no? Como el deep learning. Hoy en día, por ejemplo, estamos en los modelos Transformers, que son los populares. Los Transformers ya batieron el récord en comparación con el normal, que era el Recurrent Neural Network, ¿no? Que era el que más estaba procesando en time series, en series temporales. Transformers hoy en día, si tienes un volumen grande de datos, lo mata, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, lo que venimos viendo es justamente eso, no solamente la parte de los Transformers, sino que ahora se está hablando de la capacidad emergente de la IA, de su Sí. posible automejora. Sí, Entonces, por eso es que te pregunta, de repente, si hablamos de una mejora, te quería preguntar, ¿por qué 3 segundos? ¿Por qué no puede ser menos? es una muy, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Hoy ese es un tema que ya en breve van a ver en una publicación nueva que tengo, que voy a tener. Sí, Buenísimo. 3 segundos es una... No puedo hablar mucho, pero 3 segundos es una manera empírica que han tenido los investigadores de poder tener el mínimo tiempo para poder caracterizar un sismo de magnitud fuerte, ¿no? Sin embargo, es cierto, ¿por qué 3 segundos? ¿Qué hay dentro de los 3 segundos? Eso tengo que darles como ya tendremos un nuevo meeting para poder hablar bien de esto, pero en términos generales es como han hecho los investigadores en toda la historia, ¿no? No 2 segundos, con 2 segundos no era suficiente, porque 2 segundos estimabas un sismo de magnitud 9 con magnitud 3, magnitud 4. Por ejemplo, en Tohoku, en Japón, hubo un sismo de magnitud 9 en el 2011. Dejó 235 billones de dólares en pérdidas económicas en Japón. Entonces fue un sismo no el sismo, sino el tsunami fue el que destruyó todo. Entonces, ese sismo de magnitud 9, la GMA, que es el Japan Meteorological Agency, ahí está, me acordé. Este nombre, GMA, fue el que es el encargado del sistema de alerta sísmico en Japón. Usando 3 segundos, catalogó el sismo de magnitud 9 como 4.5. Entonces, no sabían la bestialidad que iban a tener. Las actualizaciones automáticas, usando 4, 5, 6 segundos, fueron los capaces o los que ayudaron al sistema a estimar el sismo como un poco más, ¿no? Entonces, ahí tienes un gran ejemplo de por qué 3 segundos a veces o es capaz o no es capaz, pero es el punto de quiebre en poder caracterizar sismos grandes o pequeños, ¿no? Ok, ok, ok. Es como quien dice el valor que se ha determinado como el mejor para hacer la estimación correcta. De acuerdo, es un tiempo prudencial de espera para poder caracterizar un sismo de gran magnitud. ¿Y cómo Excelente. está el estado del arte de esa implementación? Entiendo que lo tienen ya acá establecido en Perú, pero creo que recientemente, desde que se activó esa alerta temprana, no hemos tenido como un sismo en donde nos llegue esa alerta, ¿no? O estoy mal. A ver. No, de acuerdo. En mi artículo ahí publiqué que son cuatro digamos, canales de cómo funciona el SASPE, ¿no? El Sistema de Alerta Sísmico Peruano, ¿no? Los dos primeros pertenecen al IGP y los dos últimos pertenecen a INDECI. Los dos primeros, primera etapa era construir las estaciones sísmicas por toda la costa del Perú, la costa del Perú es donde está más cerca la zona de subducción peruana, entonces era lo necesario, ¿no? Para poder tener los datos. La segunda etapa, y ahí es donde entro yo, es crear el algoritmo de sistema de alerta. La tercera etapa, que ya pertenece a INDECI, al Instituto de Defensa Civil, es
creación de las alarmas sonoras o de los aplicativos, ¿no? Exacto. Y la cuarta etapa es instruir al peruano a que interactúe con el sistema, ¿no? Para que aprenda a saber qué hacer cuando llega una alerta, ¿no? Entonces, hoy en día, yo ya no trabajo en el IGP, así que no, tal vez esta información no es de una buena fuente como yo. Tengo entendido de que hay en ciertos puntos alarmas sonoras que Indesi ya ha instalado, pero no sé si la ha instalado en todo el Perú, ¿no? Que es parte del proyecto SASPEN. Ah, ok. O sea, son alarmas que están ubicadas en la ciudad y suenan. De acuerdo, A Vox son Populi. alarmas sonoras que tienen ciertos decibeles que van a decir, "Ih, alerta, alerta", ¿no? Ok. Creo que No en es que, Facebook vi unos. no es que te llega a teléfono, en este caso no. No lo sé, tal vez estén trabajando en hacerlo, no lo sé, de verdad. Ah, ok, ok. Y no sabes cuánto tiempo, por ejemplo, se genera el sismo, ocurren los 3 segundos, y en qué tiempo se generaría esa alerta. Eso sí lo sé. En mi artículo puse sismos hipotéticos en toda la subducción, como si ocurriesen, y testé a ver cuánto es la alerta que le iba a dar al poblador, ¿no? Ajá. Entonces, hay un mapa en mi artículo que está con las zonas rojas que tienen más o menos 3, 5 segundos, las zonas azules y verdes que tienen mayor número de segundos, ¿no? Entonces, en promedio, a las personas que viven muy cerca al litoral peruano, estaríamos dándole 7 segundos, 7 a 10 segundos, si no me engaño. Pero hay ciertos lugares que nosotros llamamos los blind spots, ¿no? Los puntos ciegos, donde la alerta podría llegar un poco más, un poco tardío a lo que el sismo llega. Entonces, el poblador va a sentir el sismo y tal vez después le llegue la alerta, que son pocos, pero también lo explico en mi artículo, ¿no? Sí. Uy, qué interesante. Hay que leer ese artículo ahora. Me dio mucha curiosidad. Quería preguntar, Pablo, con respecto a la complejidad del despliegue de este tipo de tecnología o de su integración con los sistemas que ya tiene, pues en este caso, bueno, el Perú. Pero si de repente quisiéramos emplear este tipo de softwares o este algoritmo, pues en alguna otra parte, ¿cuál sería el nivel de complejidad? Es decir, tendríamos que, como ya mencionaste, lo entrenaste con cierta información que entiendo es de Perú, pero entonces habría que entrenarse con la zona geológica donde se quiere instalar. Es decir, ¿cuáles serían los desafíos para poder emplear este algoritmo en alguna otra zona del mundo? Buena pregunta. Lo bueno de mi sistema es que es entrenado con mucha información de todo el mundo. Son 100.000 sismogramas de todo el mundo, no es solo el Perú. Ha sido entrenado con sismogramas de Chile, de Japón, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, integrarlo, tú puedes usarlo en cualquier lado del mundo, inclusive en la Luna, si quieres. Puedes usarlo en la Luna. No es que sea entrenado con datos de la Luna, pero tiene los registros sísmicos que puedes usar en la Luna. Entonces, tú puedes usarlo en cualquier lado. Es muy fácil de usar. Y esa es una de las ventajas de haber usado Machine Learning tradicional, que no es tan complicado como el Deep Learning. Entonces, en mi página de GitHub, si pones E3W en GitHub, puedes descargar el sistema y interactuar con él. Lo que tienes que hacer es solo tener una computadora. En Perú, por ejemplo, ni siquiera están en computadoras, están en unos Raspberry, pues también es una computadora, pero se llaman Raspberry Pi 4, ¿no? Que son unos dispositivos single board computer, ¿no? Que son dispositivos de un solo fuente, ¿no? Un solo núcleo. Entonces, ahí lo ponen para evitar que sea procesado en la base, para ahorrar un poco de tiempo y enviarlo al peruano, ¿no? Pero si tienes un computador cualquiera, lo puedes instalar y listo, no hay nada. Lo único que tienes que hacer es reentrenar el detector, porque el detector necesita ser reentrenado con los ruidos de donde tú quieres estar. Porque no es lo mismo estar en Venezuela, en Perú, en una isla del Perú también, que ya me ha pasado, que sucedía que, me acuerdo muy claro, que tipo a las 4 o 5 de la tarde siempre comenzaba a disparar un detector. Y el detector disparaba, no sé por qué, en mis pruebas. Cuando vemos el sismograma, vemos que había una torre grande que como que oscilaba con el aire y generaba movimientos, vibraciones, exacto. Y disparaba. Entonces tuvimos que reentrenar con esos ruidos de las vibraciones para poder evitar que sea el disparo, ¿no? Entonces, el detector es el único que tú tienes que reentrenar. Pueden haber animales en tu zona también, ¿no? Que puede pasar, ¿no? ¿Alguna construcción o algo que genere ruido? Exacto. Y eso, todo eso tiene que ser filtrado. Y exacto como tú dices, o sea, el Machine Learning tradicional te permite no solamente esa flexibilidad, sino que también se puede entender
cuáles son los parámetros de entrada y salida. Porque muchas veces pasa justamente lo que comentamos de los modelos Transformer, que ya terminan siendo un poco caja negra, generan capacidades emergentes, entonces te cambian el modelo, lo actualizan y ahora puede ser más potente, puede tener, o inclusive otras restricciones que antes no tenía. Entonces, creo que en ese sentido hay una ventaja, a pesar de que estés considerando en algún momento también actualizarlo. De acuerdo. Incluso hay una investigación de un colombiano, Juan Andrés Montenegro se llama, de la Universidad de los Andes de Colombia, que usó mi algoritmo para ver la fiabilidad en Colombia. Entonces, lo que tú dices es, con el Machine Learning tradicional, puedes tener en mente eso y también ver qué atributo es el mejor para poder estimar la magnitud, por ejemplo, o la localización, porque tú eres el que le has dado el atributo, ¿no? No es la máquina, no es la caja negra, ¿no? También hay otro, también, si no me engaño, es en Indonesia, que también lo han testado. ¿Y qué tal? Entonces, el de Colombia es el que tengo, es una tesis, entonces ese sí tengo los datos. Sí, la magnitud le fue perfecta, o sea, la localización, la distancia fue buena, el ángulo no, porque decimos muy chiquitos, por eso decimos de menor a 3. Entonces, el algoritmo está basado para detectar a partir de magnitud 3 para arriba, ¿no? Si es menor a 3, es como, no representa una peligrosidad, ¿no? Ok, Claro, ok. claro. Y te iba a preguntar, Pablo, el tema de los falsos positivos, aprovechando la pregunta de Juan Antonio, ¿cómo, digamos, se controlan ese tipo de riesgos para evitar, digamos, un falso positivo empleando el sistema? Es una buena pregunta. Hay dos tipos de sistemas de alerta. Uno es el que emite la alerta para determinada magnitud. A partir de tal magnitud, quiere una alerta. Y el otro es, a partir de tanta aceleración donde tú estás, emitir la alerta. Por ejemplo, si tú tienes una aceleración de 5% de g, que es la aceleración de la gravedad, te estás usando más o menos 50 centímetros por segundo al cuadrado, si es que no me fallan las matemáticas. Entonces es una vibración modesta, pero no es que tu casa se vaya a caer. A partir de esa aceleración, emiten una alarma. Ese es un sistema. El otro sistema es el que está basado en mi caso, que es a partir de cierta magnitud envía la alerta. En este caso, para evitar los falsos positivos, tiene que testar tu algoritmo para que estime con cierto rango de error un sismo de magnitud grande, ¿no? Y probar con diferentes tipos de sismogramas. Hay aceleraciones, hay velocímetros, necesitas probar de que no haya un sesgo por país donde lo vas a aplicar. Entonces, hay diferentes métricas que puedes usar para tener la certeza de que un sismo grande realmente sea catalogado como un sismo grande, y no solo eso, también los falsos negativos, que un sismo pequeño sea catalogado como sismo pequeño. Claro. De otro caso, el poblador va a acostumbrarse a tener falsos positivos, falsos negativos, y va a decir, no, este no es un sismo, ¿no? Entonces, porque sí ya ha fallado el sistema. Entonces, esa parte es muy importante, y es lo que te decía de la componente 4, si no me engaño, de Indesi, o la componente 3, de interactuar con el sistema, que el poblador sepa saber de que van a existir falsos positivos o van a existir falsos negativos, pero tiene que saber por qué, ¿no? Claro, claro. No, yo creo que es bien importante esa parte de concientización, que bueno, yo que estoy acá en Perú residiendo, todavía creo que, a pesar de que está mucho mejor que en otros países de Latinoamérica, todavía le falta eso, ¿no? Como interactuar con el sistema. Mira, que, porque como le dijimos al principio del programa, es prácticamente como que si es un sismo muy grande, es como que te estuviera dando 10 segundos antes de una calamidad, antes de que puedas perder un familiar, antes de que puedas perder tú la vida o perder movilidad en el cuerpo, etcétera, ¿no? Y esos 10 segundos tienes que saber cómo usarlo, ¿no? Sí, Entonces ahí está el entrenamiento también. hay un protocolo que se llama Drop, Cover and Hold, que es muy conocido en todo el mundo, que es drop, tírate o agáchate, cover, cúbrete, y hold, agárrate fuerte, ¿no? Estos son con 3 segundos, ya puedes salvar una vida, ¿no? Tu propia vida y de la gente que está a tu alrededor, con este protocolo Drop, Cover and Hold, ya puedes salvar tu vida, ¿no? Y lo demás, ¿no? La verdad que está muy brutal. Y complementando el tema de poder implementar esto en otras partes, ¿qué infraestructura, justo comenzamos antes del programa sobre el tema de Venezuela, pero qué infraestructura sería necesaria en un país para poder hacer que este sistema funcione eficientemente, ¿no? Sí, a ver, tienes que tener los acelerómetros cerca a las posibles fuentes, ¿no? Si ya sabes históricamente que en Venezuela, en cierto lugar, acontecen sismos periódicos que pueden ocasionar una fatalidad, como el que ha sucedido hace poco, entonces tenemos o tienen que poner acelerómetros cerca de él.
bueno que ahora, hoy en día, hay acelerómetros y que mi modelo funciona con ellos. Le decimos en inglés high-end accelerometers, que son acelerómetros de alto costo, que son los que tiene el Perú, ¿no? Bueno, entre comillas, son acelerómetros muy, muy buenos, ¿no? Porque funcionan con el centro de masa, entonces son muy delicaditos, ¿no? Y hay otros acelerómetros que están basados en MEMS, ¿no? Que son en dispositivos electrónicos, que son llamados los Raspberry Shakes, que cuestan $750, si no me engaño, que son mucho más baratos, y sin embargo cumple su función, que es registrar la data acelerométrica. No va a ser tan sensible como el otro acelerómetro, pero estos sensores ya han sido probados en una publicación que tengo en Haití, en el sismo del 2021, de sismo 7.2. Entonces sí, nosotros usamos el E3BWS para, con sensores acelerométricos de los Raspberry Shakes, poder pronosticar el cierto número de eventos después del evento principal. Porque como sabemos, las réplicas, exacto. Las réplicas siempre van a existir, porque es parte de la naturaleza de los sismos. Entonces, teniendo, por ejemplo, un sismo de magnitud 7.4, 7.2, va a tener un cierto número de réplicas menor que un sismo de 8, menor que un sismo de 9, porque va a demorar más en poder acomodarse, ¿no?, en la Tierra, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, de la mano con eso, ¿crees que en Perú tenemos los acelerómetros suficientemente cerca de la fuente? ¿O quizás podría estar más cerca en el mar? Si hablamos de la zona de subducción, yo creo que han hecho un buen trabajo lo del IGP, porque están cerca, están en la costa, están en el litoral peruano, y infelizmente, si queremos estar mucho más cerca de la fuente, tenemos que poner sensores en el mar, pero son muy costosos, son muy costosos. Eso te iba a decir. Sí, estamos hablando de 2 millones, creo, de dólares por un par de sensores o 4 sensores. Y bueno, tú conoces a Daniel, que justamente fue compañero de estudio mío, y él trabajó en su proyecto de doctorado, me parece que era de doctorado ya con el tema del DAS. No sé si acústicas. Esto podría abaratar en algo el tema de utilizar fibra óptica ya instalada en el mar. ¿Cómo ves esa parte también? Yo pienso que sería un buen método para complementar los sistemas de alerta tradicionales, ¿eh? Es algo que le he venido pensando mucho tiempo también, y que mi ex asesor, Jean-Paul Ampuero, está muy, muy metido en esto, en los DAS. Él tiene investigaciones que ha hecho en Chile, en Francia está actualmente él, de las señales con DAS, pero no sé si es que aún se ha hecho con sistema de alerta, lo cual me gustaría. Quisiera ver, porque un DAS funciona, para la gente que escucha, un DAS es un cable de fibra óptica que, por medio de las reflexiones de luz, tienes un sensor. Es decir, si tienes un cable de 1 kilómetro, cada ciertos centímetros tú puedes funciona como un sensor, porque cada reflexión funciona como una amplitud, ¿no? Una reflexión es una amplitud, otra reflexión es otra amplitud. Entonces, tienes una amplitud por todo el cable de fibra óptica, lo cual es muy provechoso para el sistema de alerta, porque estás teniendo cada cierta distancia mínima en la amplitud de la señal. Entonces, exacto, la deformación, exacto, el strain, ¿no? Entonces, sí, me gustaría, a mí me encantaría investigar de eso. Espero en un futuro poder hacerlo, ¿no? Excelente. Excelente. Bueno, estamos entrando ya en la recta final de la conversación, Pablo. Hay unas cuantas preguntas que tenemos por aquí en el tintero que no quisiera dejar de hacerte. Y hay algo que me genera bastante curiosidad en mi ignorancia del tema. Y es que, aunque ya nos diste algunas ideas de cómo es que este tipo de algoritmos se alimentan, mencionaste algo de usar una suerte de simulaciones, pero sí me llama la atención, y también es bien interesante que las personas que nos ven también lo conozcan. ¿Cómo se evalúa el desempeño de estos modelos antes de integrarlo en, digamos, un sistema nacional de sismos? Ya que, bueno, mencionaste en algún punto que los estabas entrenando digamos, simulando algunos sismos en algunos puntos estratégicos. Pero ¿cómo desarrollas este tipo, digamos, de entrenamiento, de simulaciones, para poder alimentar adecuadamente el algoritmo? Lo más difícil es tener los datos. Hay muchos países que tienen los datos privados, entonces es complicado acceder a ellos. Espero que en un futuro se haga algo, ¿no?, para poder colaborar con la ciencia. Estoy hablando ya de varios países, pero fue un desafío. Lo bueno que hoy en día mientras más años pasan, más datos tenemos de los países que pueden publicarlos, compartirlo, exacto. Entonces, hay un paper que me gustó mucho, que es de un colega mío, se llama Mostafa Musavi. Es
Stanford Earthquake Dataset se llama el STED. Este STED es una base de datos ya compilada para inteligencia artificial, que son sismos mayores a 3. No, perdón, sismos mayores a 3, no, una gran cantidad de rango de magnitudes. Sin embargo, son señales, en su gran mayoría, por no decir en todas, de velocímetros, broadband, de velocímetros de banda ancha. Y para la gente que nos oye, los velocímetros son muy sensibles, son excelentes. Es decir, tienes una señal en Japón, en Perú el velocímetro lo registra, muy bonito. Sin embargo, el velocímetro se satura porque es muy fino. Entonces, un sismo fuerte hace que, ok, tienes el inicio, pero después, como un electrocardiograma, ¿no? Se clipea. Exacto. Se queda lineal porque su rango dinámico no funciona más allá de eso. Para eso es que existen los acelerómetros, ¿no? Pero había mucha gente de matemática que me preguntaba, ¿puedo integrar el acelerómetro para tener la velocidad? Puedes hacerlo, pero vas a integrar también el ruido que hay en el acelerómetro para llegar a la velocidad. Entonces, por eso existen los velocímetros, por eso existen los acelerómetros. Los acelerómetros son, en inglés le llamamos strong motion, porque son registros de movimiento fuerte. Entonces, exacto, un sismo de 8, de 9, los acelerómetros tienen un rango de 4G, ¿no? 2G, 4G, que son un rango muy alto. Entonces, estamos hablando así. Entonces, el sismograma está dentro lo vas a poder registrar. Para eso existen los acelerómetros, ¿no? Entonces, la base de datos fue lo más complicado. El STED es bueno, sin embargo, tiene el velocímetro. Yo complementé mis datos de acelerómetros usando la base de datos de Japón. Japón tiene una base de datos pública de solo acelerómetros que se llama el KNet, el KICnet. Estos dos, me acuerdo que en esos tiempos tenía que descargar clic por clic un sismo, ¿no? Hoy en día ya puedes tener un link que puedes editarlo con Python o con un browser, ya descargas masivo, ¿no? Pero antes no, antes lo hacía clic por clic y generé bastantes sismogramas de acelerómetros. Chile es otro que tiene acelerómetros también, públicos, velocímetros también. Entonces complementé varios. Complementé Perú, complementé el STED, complementé Japón, complementé Chile para tener una base de datos de algo uniforme, ¿no? Tanto velocímetros como acelerómetros. Esto me parece fue la parte más complicada de mi investigación, generar el dato, ¿no? Sí, es que la calidad de datos al final es lo que te da la calidad de la respuesta. De acuerdo, un modelo de Machine Learning hoy en día le preguntas a ChatGPT qué hacer y te va a decir qué hacer, ¿no? Ahora no te va a decir qué cosa hay dentro, ¿no? Los hiperparámetros son muy importantes en un modelo. Si estás aplicando, a los que me escuchan Machine Learning por aplicar lo que es, no lo recomiendo. Si estás guiándote por ChatGPT, hoy en día hay Codex, no hay Cloud, ¿no? Todos estos ejemplos. Exacto. Puedes usarlo, pero que se use de la manera adecuada, aprendiendo, ¿no? Que te diga qué hacer paso por paso, ¿no? Y ahí aprende. Exacto, porque justamente eso es algo que a mí se me quedó muy internalizado, porque estamos justamente nuestro canal trata mucho sobre el tema de inteligencia artificial. Y una cosa en la que estamos muy de acuerdo Juan y yo es que tú le puedes quizás terminar delegando a la IA pensar, pero no le puedes delegar entender. Son dos cosas, de acuerdo, muy diferentes. La parte que entienda tiene que estar en tu cabeza, ¿no? Exacto, solamente lo tienes tú adentro. Sí, tú le puedes decir que haga lo que quiera, pero que tú lo entiendas ya está en ti, ¿no? Sí, y aparte que también te da un modelo que si quieres que funcione bien, tú tienes que editarlo. ¿Sí? Al final de cuentas tienes que editar. Prueba y error. Es así tal cual. Y Pablo, con todo este contexto te quería preguntar, esta creo que, bueno, es la pregunta como más amplia, pero en función de todo esto que hemos conversado, estos avances de la IA de la que hemos hablado, que has visto que puede ser integrado en tu modelo, y bueno, con todas estas investigaciones a las que tienes acceso por tu trabajo como investigador, ¿cuál consideras que va a ser el futuro en este uso de la IA para la detección temprana de sismo? ¿Cuál consideras que van a ser, por lo menos en los próximos años, estos avances que se pueden realizar? Es otra investigación que también en breve van a haber resultados. Excelente. En la publicación del E3WS, lo bueno de darle los atributos, como dije al inicio, es que tú sabes qué atributo es el mejor. Entonces, yo soy muy fan del análisis espectral. Para la gente que no sabe qué es el análisis espectral, nosotros tenemos en el dominio del tiempo el análisis temporal, lo que le decimos time series. Ya en la parte matemática, el sensor registra la convolución, que es una expresión matemática, la convolución entre el movimiento de la Tierra, el sismo en sí, y los polos y ceros, que es el instrumento del sensor. Esa es la convolución. ¿No? Perdón, no es esa la convolución, pero es cómo tú obtienes un sismograma. El sismograma no es de frente el movimiento de la Tierra, sino que tiene operaciones matemáticas para que llegue a que tú veas un registro sísmico.
Ok. El análisis frecuencial, que es el análisis espectral, es la multiplicación, perdón, en la convolución se torna una multiplicación, porque es la transformada de Fourier de la convolución, es una multiplicación. Entonces, en el dominio de la frecuencia, tú tienes la convolución, tienes una multiplicación. El análisis espectral es el logaritmo, es la transformada de Fourier del logaritmo de la transformada de Fourier. Sé que me estoy yendo mucho término matemático, pero el logaritmo de una multiplicación se torna una suma. Entonces, tienes tiempo, convolución, espectro, multiplicación, sextrum, suma. Entonces, si uno se pone, si tu audiencia de Machine Learning me va a entender, una suma es mucho más fácil de separarlo linealmente en términos de Machine Learning, porque si no fuese así, tendrías que usar un kernel, ¿no? Para poder pasar a una dimensión superior, que se vuelva lineal, en la dimensión superior trazar un hiperplano, tienes tus clases y volver a tu dimensión inferior, ¿no? Entonces, el análisis espectral en el E3WS fue el mejor atributo para estimar la magnitud. Entonces, este análisis espectral es algo que lo tengo, desde esa época lo tengo, que quiero investigarlo. Entonces, yo pienso que los sistemas de alerta, o incluso ya hablando más genérico, ¿por qué es tan bueno el análisis espectral a estimar la magnitud? Es una de mis preguntas y pienso que puede ser como el indicio a poder tener mejores estimaciones de magnitud y por ende mejor sistema de alerta. Muy interesante, muchísimas gracias. O sea, lo que deberíamos sería quizás acoplar este pensamiento matemático al alerta temprana, ¿no? De acuerdo. Hay modelos que puedes plasmar de la física, ¿no? Eso. Está muy bueno, está muy bueno. Y yo te quería hacer como una última pregunta sobre estos temas, como para ir cerrando, que es, mucha gente habló, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que había llegado un mensaje a su teléfono. Y luego investigando entendimos que el teléfono casualmente tiene un acelerómetro incorporado, o sea, todos los teléfonos tienen, y es lo que te permite saber si está horizontal o vertical, si el teléfono está en movimiento, si se cierra la pantalla cuando... El giroscopio, ¿no? Ajá. Y esto parece que Google inclusive está generando un sistema de alerta temprana también. Y te quería consultar, ¿qué te parece esto a nivel de precisión? ¿Qué tanto podemos confiar? ¿Qué tanto nivel de falso positivo? Y compararlo un poco con lo que es el A3WS, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo comparamos una tecnología con la otra? Muy buena pregunta. Lo entienda. Sí, es buena pregunta esta. A ver, tú para tener una alerta necesitas tener un sensor. Como lo dijiste, el sensor en este caso es el celular. El de Google se llama el Android Earthquake Early Warning System. Es un sistema basado solo para Android. Tengo colegas míos que trabajan en él. Entonces, lo bueno de esto es que tienes un montón de sensores, porque todo el mundo tiene celular hoy en día. Lo malo es que el sensor o el grupo de sensores que necesitas tiene que estar cerca siempre a la fuente. Entonces, para que unos se salven, otros tienen que sufrir. Tú tienes que estar cerca a la fuente para que estos sirvan como triggers, como disparos, para que los que están un poco más lejos tengan la alerta. Es bueno, no voy a mentir, es un enfoque bueno, en mi opinión. Sin embargo, no va a funcionar para sismos que están muy cerca a la población. ¿Por qué? Porque los sismos pueden ocurrir, en el caso de Perú, la subducción. No hay nadie que esté a 100 kilómetros nadando con un Android. Tiene que tener un surfista ahí con el teléfono. Un surfista, exactamente. Exacto. Entonces ese surfista va a sufrir para que los que estén en la costa, no va a pasar eso. Ese para mí es la mayor debilidad. E3WS soluciona este problema porque tu sensor va a estar en campo siempre, ¿no? Ese va a ser tu persona. Brutal. Excelente. Buenísimo, Muchísimas Pablo. gracias, Pablo. Oye, Pablo, coméntanos, porque nos hablaste mucho de tus artículos. Quería que nos comentaras dónde podemos leer, dónde podemos encontrar estos artículos y obviamente si nos puedes hacer, digamos, el favor de enviarnos algunos de ellos o los enlaces, sobre todo para poderlos colocar en la descripción del video. Nos gusta colocar siempre las fuentes que nosotros citamos, que conversamos en los videos para que les sirvan de herramienta a la audiencia. Claro, pueden buscar en mi página personal también, es pabloelara.github.io. Esa es mi página principal. O pueden buscarme, déjame solamente corroborar bien rapidísimo. Dale, que sea Pablo. Sí, es pabloelara.github.io, es mi página web personal. O también pueden ir a Google Scholar, ¿no? En Google Scholar pueden poner Pablo Lara E3WS y ponen ese perfil y ahí van a salir todas mis publicaciones. Excelente. En LinkedIn también estoy como Pablo Lara. Como Pablo Lara Sismo, creo. Sí, como Pablo Lara Sismo estoy en LinkedIn o en Instagram.
Muchísimas gracias, Pablo, por compartir tanta información con nosotros, por, bueno, dedicarnos algunas horas de tu tiempo para poder conversar y bueno, informar a toda la población que nos escucha sobre toda esta ciencia tan bonita como es la sismología. Juan Antonio. Pablo, bueno, agradecido, muy agradecido de verdad. Y quería que nos dedicaras unas palabras para la audiencia, para, bueno, todas las personas recientemente también afectadas por un sismo. ¿Qué, ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Qué le dices a la gente sobre lo que se viene y la importancia? La ciencia avanza, ¿no? La ciencia avanza, la gente apasionada, cada vez hay más en este mundo. La gente que se interesa, como todos nosotros, que queremos hacer algo por el mundo en sí, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Entonces, hay gente, hay inteligencia, hay ciencia que avanza. Entonces, el futuro, pienso yo que un futuro cercano va a ser mucho mejor. Y es lo que estoy trabajando duro también en mi, ya de opinión personal, de poder, no me gusta mucho la palabra, pero democratizar los sistemas de alerta para que todo el mundo tenga, ¿no? Tanto países que tengan alta economía como países que no la tengan, ¿no? Entonces es algo que es un reto personal y es una misión personal que lo tengo ya un tiempo y que espero algún día se cumpla. Total, Pablo. Amén. Realmente te felicitamos mucho por eso. Y un ejemplo más de que la inteligencia artificial no solamente es para facilitarnos el trabajo, sino para hacer más segura también la vida. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Muchas Pablo. gracias, Pablo, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo el día de hoy. Gracias, Sapiens, por acompañarnos en este nuevo episodio. Sigan atentos a la próxima semana para más inteligencia artificial. Gracias a todos, Sapiens. Gracias, Pablo. Hasta la próxima semana.